Me llamo Mariana López Serrano. Tengo 52 años. Vivo en Lavapiés, en el corazón de Madrid, en un piso pequeño pero lleno de libros que huelen a polvo y a café. Hasta hace 5 años enseñaba literatura comparada en una universidad modesta, hoy trabajo en la biblioteca municipal, doy charlas a los adolescentes del barrio y, cuando la ciudad calla, entreno mi voz leyendo en voz alta historias que ya no me pertenecen. Estoy divorciada de Javier desde hace 17 años. Mi relación con mi hija Clara es, en una palabra, rota. He pasado los últimos años sosteniendo esa grieta como si fuera una lámpara frágil, a veces titubea la luz, otra se apaga. Ahora la luz se ha hecho trizas y no sé ni siquiera recoger los pedazos. Antes de entrar en la historia, quiero pedirte algo pequeño: si te interesan relatos reales, crudos y humanos como este, considera suscribirte al canal. No es fácil contar estas cosas, pero quizá alguien allá afuera necesite escucharlas. La mañana en que todo se destrozó empezaba como cualquier otra, lluvia fina sobre la calle Argumosa, el olor a pan recién hecho del horno de la esquina, el rumor de la limpieza municipal. Abrí el portátil en la biblioteca con la habitual lentitud de un cuerpo que aún no acepta que los años cambian la velocidad. Un sobresalto, en la bandeja de entrada, un correo con asunto corto y filoso: la verdad sobre Mariana López. De clararivera.oficial@gmail.com. CC, mi jefa, varios amigos, antiguos colegas, incluso la cuenta del canal cultural que solía dirigir. Me temblaron los dedos antes de abrirlo. Era de madrugada y la luz del despacho lanzaba sombras largas. Leí. Cada palabra era un puñal con filo conocido. En el correo, Clara contaba, con una redacción fría, cómo a los 9 años yo la había dejado con la abuela paterna, cómo había preferido mi carrera y mis libros a su piel, cómo la había usurpado del cariño que prometí. Adjuntó capturas de mensajes antiguos, mensajes que yo, años atrás, había escrito con la desesperación de quien no sabe cómo pedir perdón, y los convirtió en evidencia de mi egoísmo. Enfiló hacia una acusación pública: mi madre eligió su vida por encima de mí. Hoy lo cuento para que todos sepan la verdad. Puso a prueba mi dignidad, me humilló con un simple correo. La sensación inicial fue física, un frío que me bajó al estómago, como si mi sangre hubiera decidido mudarse a algún lugar más seguro. Me quedé mirando la pantalla, la lluvia golpeando el cristal, y escuché mi respiración transformarse en un ruido extraño. Empecé a borrar y escribir una respuesta que nunca envié. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificar años en los que mi silencio había sido su caballo de batalla? Mi primera reacción fue la más miserable: llamarla. Su teléfono estuvo en buzón. Los minutos se estiraron en una cinta insoportable. Empecé a recibir llamadas: una colega que había leído el correo, un viejo amigo preguntando si yo estaba bien, un mensaje anónimo en el que alguien me deseaba la caída que me merezco. La humillación se hizo pública en cuestión de horas. Mi vida profesional, que siempre se había mantenido a flote con tristeza y orgullo, comenzó a hundirse en los comentarios, en las miradas que se posaban en mí en la biblioteca y se apartaban, como si mi presencia fuera ahora un ruido embarazoso. Me vi a mí misma en el espejo del baño del trabajo, la piel pálida, ojeras nuevas. Toqué mi cara y sentí esa elasticidad de los años que no se repone. Recordé, cuando Clara era pequeña, las decisiones se tomaban con la prisa y la fatalidad de quien evita un peligro mayor. Javier tenía un carácter que encendía la casa, mordaz, capaz de lanzar objetos que no siempre rompían, pero que dejaban la atmósfera con olor a vidrio quebrado. Yo me fui un tiempo, huyendo de la violencia que no supe nombrar. Pensé que era por protegerla, pensé que al volver, todo encajaría. No encajó. En lugar de eso, sembré silencios y me creí que el tiempo los regaba. Hay cosas que uno guarda para proteger a los otros. Guardé entradas de teatro, cartas, una caja de fotografías con un nudo de miedo en el estómago. Guardé también la costumbre de justificar mis faltas con el nombre de supervivencia. Clara no lo entendió y, con el correo, gritó que lo mío había sido traición. La humillación venía no solo por lo que decía el mensaje, sino por la sinceridad desesperada de los que lo recibieron, gente que yo respetaba y que, de pronto, me miraba como quien mira a una persona que ha fallado a lo esperado. Al colapsar en la silla del despacho, la biblioteca sonó con un ruido que no era el mío: pasos curiosos, hojas pasando, el zumbido de la fotocopiadora. Me encontraba en un teatro pequeño y feo donde cada espectador tenía el poder de sentencia. Llamé a Pilar, una amiga que sabe cómo hablar sin pedir permiso. Ven, dije. Ven ya. Mientras esperaba, hablé a solas con mi imagen.
Le pedí a la vida explicaciones que no llegaron. Me pregunté si había justificación posible para el abandono que Clara reclamaba. Y, mientras el aire se me hacía pequeñísimo en el pecho, una segunda línea de correo entró, un mensaje de Clara con un enlace y una hora. Transmisión en vivo, la verdad, decía. Hoy a las 20. Voy a leer lo que pasó. Todos son bienvenidos. La venganza, ahora, tenía horario. No era un rumor que iba a filtrarse, era un espectáculo programado, un acto en directo. Sentí que la garganta se me cerraba como si la ciudad entera me observara. La humillación no había quedado en aquella mañana, la humillación estaba por servirse, en vivo, en la pantalla que tantas veces había usado para atraer al público a mis actividades culturales. Antes de que Pilar llegara, recibí un comentario en la cuenta de la biblioteca: ¿es cierto lo que dicen? ¿Mariana nos engañó? Me dieron ganas de borrar la cuenta. Me dieron ganas de cerrar esa puerta para siempre. Toda mi vida, la que tan cuidadosamente había dividido entre lo público y lo íntimo, ahora colgaba de un hilo frágil. Si lo que te voy contando te está tocando, si en tu familia hay palabras no dichas, dale un like a este video. No por mí, sino por las personas que, como yo, una vez creyeron que el silencio era protección. Pilar llegó con 2 cafés, uno con leche, otro negro, y se sentó frente a mí. Tienes que responder, dijo. O mejor, no respondas. No alimentes el circo. Su voz fue una cuerda firme. Yo la miré y vi en sus ojos la certeza de alguien que ha presenciado batallas similares. ¿Quieres que lo veamos? ¿Que vayamos esta noche?, me preguntó. Y en sus ojos yo vi el juicio que tenía el barrio. Asistir al espectáculo sería añadir combustible a algo ya incendiado, ausentarse, en cambio, sería reconocer la derrota. Cerré los ojos. El olor del café se mezcló con el perfume barato de los folletos que repartíamos en la biblioteca. Pensé en Clara, en su risa de niña, en las noches en que le cosí los disfraces de carnaval y en las tardes en que no pude, por miedo, asistir a sus funciones escolares. Me dije a mí misma que no podía permitir que la pena me robara la voz. Y, aunque no sabía si iba a usarla para defenderme o para luchar por algo más complejo, supe que esa noche no me escondería. La tarde cayó como un telón pesado. Las gotas de lluvia dejaron de ser finas y se convirtieron en una cortina que empañaba los escaparates y hacía brillar las farolas como ojos deslumbrados. Dormité en la pequeña cama de mi habitación mientras las noticias del correo y la transmisión se filtraban por los noticieros locales, imágenes de mi foto de perfil, fragmentos del correo leído por usuarios, comentarios en cadena que ya habían traspasado el círculo de conocidos y se habían vuelto conversación de pasillo. Un susurro de violencia social, el rumor había dejado de ser rumor para convertirse en un juicio en etapa pública. He tenido insomnio toda mi vida. Cuando cierro los ojos, aparecen escenas en remezcla, mi madre gritando detrás de una puerta cerrada, el olor a coliflor hervida de los inviernos, Javier rompiendo un plato contra la pared, la cara de Clara con hilillos de baba cuando aprendió a sonreír. Esa noche, el insomnio fue peor. Me desperté a las 3, con la sensación de que algo en mi pecho se había oxidado. Fui a la cocina, preparé té sin azúcar y sentí el frío del azulejo bajo mis pies. Me persigné, un gesto casi olvidado, y pensé en cómo había dicho tantas veces: lo hice por ti, que ya no sabía en qué momento ese, por ti, se había convertido en excusa para mis ausencias. Mi memoria se desplegó en capítulos, las noches en que cerraba la puerta con llave y me iba a andar por el retiro hasta que la madrugada me convencía de que estaba viva. La vez que dejé a Clara en casa de mi suegra porque la pelea con Javier se había tornado tan física que pensé que mi ausencia sería un paréntesis seguro, la vez que regresé al día siguiente con un ramo de flores y la promesa de no repetirlo. Las promesas, en mi vida, siempre fueron parches temporales. Clara las multiplicó en documentos emocionales que ahora transformaba en evidencia de abandono. La transmisión de esa noche no fue en una plaza ni en un bar, fue en el espacio íntimo, frío y calculador de las redes sociales. Clara preparó todo como un acto formal, un fondo neutro, una iluminación que acentuaba su rostro duro, una cámara que la enmarcaba como a una acusadora en un tribunal. Empezó con vignetas de su infancia, leyó fragmentos del correo y, con voz cortante, reproducía mensajes que ella describía como pruebas de mi indiferencia. La gente comentaba, uniendo dedos digitales en un coro de afirmación. Bravo, por fin, esa mujer merece pagar. Todo era vértigo. Yo llamé a Javier. No contestó. Llamé a la abuela, quien vive en un pueblo de Castilla, y me dijo por teléfono que había visto el streaming y que se sentía traicionada.
Mariana, dijo con la voz mezclada entre el llanto y la ira, ¿cómo pudiste? Le expliqué, con un hilo de voz, las noches de miedo, pero sus respuestas eran como golpes secos. Ella también había sentido abandono, aunque de otra forma. La familia se plegó en dos bandos, como si mi vida anterior no hubiese sido más que una placa tectónica en movimiento. La venganza de mi hija no solo me expuso, además, abrió una caja que guardaba un secreto que durante años había soterrado bajo la educación y la cultura. El hecho de que yo había hecho a menudo elecciones basadas en el miedo a la repetición de la violencia de mi propio pasado. Mi madre, con sus manos ásperas, había sido capaz de infligir daños que yo juré no repetir, pero la urgencia de huir se coló en decisiones que dejaron a mi hija en terrenos públicos y fríos. Es un error humano, y sin embargo, en el ojo público, se volvió gravísimo. ¿Sabes ese ruido que hace la ropa cuando se aprieta entre dedos nerviosos? Así me sentí, un tejido que podía abrirse en cualquier momento. Fui a casa de mi hermana Ana buscando un refugio. Su piso en lavapiés huele a incienso y a libros de autoayuda, y su sala siempre parece un intento de controlar el caos. Me miró con esa mezcla de compasión y opinión que tienen las hermanas mayores. Mariana, ella ha preparado esto con calma. Esto no es un ataque impulsivo. Y en esas palabras había un reconocimiento de que lo que Clara hacía era estratégico. No solo quería vulnerarme, quería quitarme el derecho a reponernos. Mientras tanto, la ciudad reaccionaba. La biblioteca recibió llamadas insólitas. Un grupo de padres con quienes había acordado talleres vinieron, me miraron y preguntaron si yo seguiría liderando un taller de lectura para adolescentes. La pregunta tenía una arista de moralidad. ¿Podía alguien que abandonó a su hija enseñar empatía? Me sentí como si una auditoría moral rodeara cada acto mío. Fue en esas horas que comprendí algo que no quería admitir. En mi deseo de ser respetada, había dejado de ver a la persona principal que pagó el precio de mi inestabilidad, Clara. Había otra cosa en juego. Clara no solo quería vengarse por lo que consideraba abandono, quería que yo sintiera públicamente lo que ella sintió en privado. Ella buscaba visibilidad para su dolor. Y la red, que entroniza el espectáculo del dolor, le ofreció altavoz. Nadie se percató de que la transmisión era, en cierto modo, una exhibición de heridas. La audiencia disfrutó del corte. La venganza se servía en vivo y en directo, con comentarios que aplaudían, con like tras like. En la columna de la derecha, un chat se llenaba de testimonios de personas que contaban heridas propias. El duelo, colectivo y fragmentado, encontraba su canal. Una amiga me envió un mensaje que decía, ¿por qué no vienes a hablar en directo? Diles la verdad. La respuesta automática de mi cabeza fue, ¿y qué verdad? ¿Que fui negligente pero intenté escapar porque no sabía si sobrevivíamos si nos quedábamos? ¿Qué me faltó valor para ser madre en el sentido comprometido? Me sentí culpable por elegir la vida que me salvó de golpes, y me sentí aún más culpable porque esa elección había herido a la única persona que dependía de mí. En la tarde previa, cuando fui a buscar al notario unos papeles de propiedad que necesitaba por una gestión de la biblioteca, me dio un mareo. El mundo se movía al ritmo de una mano temblorosa. Volví a casa y, por primera vez en años, llamé a terapia. No para defenderme ante el ojo público, sino para entender por qué había repetido patrones que me condujeron a esta fractura. La terapeuta me escuchó sin ofrecer soluciones fáciles. Eres responsable de tus actos, me dijo, pero también eres una víctima de historias que heredaste. Sus palabras fueron un bálsamo frío, la verdad sin adornos. Si algo de esto te toca, si has sentido la humillación pública de alguien cercano, déjalo en los comentarios. Me interesa leer cómo otros han sobrevivido a la exposición. Y si te gusta la manera en que cuento esto, recuerda suscribirte, todavía queda mucho por contar. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de pequeños desastres, notas en el periódico local, gente que me reconocía en la calle y a la que no me atrevía a mirar directamente, mensajes de antiguos alumnos que me preguntaban si todo era cierto. Clara no se contentó con el correo, organizó sesiones de preguntas y respuestas en vivo, invitó a quienes la habían apoyado y leyó testimonios de otras personas que decían haber sido también abandonadas por mí. La trama que tejía era simple y poderosa. Yo, la madre pública, había sido egoísta y frívola, y el precio lo había pagado mi hija. La venganza se consumía en actos, y cada acto dejaba una marca. Pero la vida no es una narración lineal de cruzados y condenados. En estos días en que mi mundo parecía un archivo abierto, descubrí cosas que me obligaron a matizar mi propia culpabilidad. En la caja de fotografías que guardo en un armario encontré cartas de los primeros años después del divorcio,
mensajes donde describía con honestidad mis miedos, el pánico que me despertaba la idea de volver a un hogar donde las voces terminaban en golpes. Habían sido cartas a mí misma, escritas por si alguna vez mi memoria me traicionara. En una de ellas, pedí ayuda y la ayuda no llegó, pedí cobijo y el cobijo fue temporal. No justifican mis ausencias, pero me explican. Y aquí, en este punto medio, apareció la posibilidad de que la venganza de Clara fuera también un llamado de atención. Un grito que, aunque despiadado, señalaba un dolor genuino. Entenderlo no significaba avalarlo. Reconocer mi parte tampoco significaba aceptar la humillación pública como única vía. Empecé a pensar en estrategias, no para vengarme, sino para recuperar la verdad en un contexto donde la verdad parecía ser un territorio de batalla. La noche antes de la siguiente transmisión de Clara, la ciudad parecía contener la respiración. Las luces de la calle se doblaban en los charcos y los taxis pasaban con el sonido morse de una madrugada que se resiste a dormir. Había dos posibilidades: huir y dejar que ella tuviese la última palabra, o enfrentar el espectáculo y tomar la cámara yo misma, aunque fuera por un instante, para hablar desde un lugar que no fuera la defensa sino la verdad. Había planeado un acercamiento. Le dejé un mensaje en el móvil, algo sencillo: Clara, si quieres hablar, yo voy. No hubo respuesta. En mi falta de recursos, intenté algo que siempre me describió como una torpeza emocional: fui a la casa de su madre sustituta, la señora Rosa, quien la había criado con algo de dureza y mucho de pan. Rosa abrió la puerta con el gesto de quien no tiene tiempo para sentimentalismos. Me miró como si sujetara una cadena que podría soltarse de un momento a otro. Vine a hablar, dije, y mi voz traicionó lágrimas que no quise mostrar. No para justificar, sino para explicar. Rosa me dejó entrar. La cocina olía a caldo lento y a jabón. Mientras ella preparaba té, conté fragmentos de mi historia: noches escapadas, promesas rotas, un intento de arreglo que no funcionó. Rosa escuchó con esa concentración de quien ha visto muchas guerras domésticas. No sé si te creerá, dijo cuando terminé. Pero has venido. Salir de la casa de Rosa, con la ropa impregnada de ese vapor hogareño, me dio una impresión extraña, la de alguien que registra su propio acto de contrición como si fuera un objeto científico. Me dije a mí misma que debía preparar algo para esa transmisión. Si Clara iba a hacer de la humillación un espectáculo público, yo iba a utilizar el mismo escenario para ofrecer una verdad que no fuera solo disculpa, una narración honesta de mis errores y, a la vez, algunos hechos que Clara había omitido. No fue fácil. Reuní documentos, pagos bancarios de los últimos 10 años con transferencias que demuestran que yo había contribuido económicamente a su vida, recibos de las terapias familiares a las que la había llevado, pruebas de llamadas perdidas en las noches de su infancia en las que traté de volver. Estos papeles no borraban la herida, pero mostraban que mi actuación no fue pura negligencia. Había una complejidad que el correo de Clara, por razones que podríamos discutir, no consideraba útil. Mientras organizaba estos materiales, sentí una mezcla de vergüenza y determinación. Lo que iba a hacer no era venganza, era exigencia de matices. A las 7 de la tarde, me senté frente al portátil. Me puse una camisa sencilla, cogí un té y ajusté la cámara. No era un plató, ni una sala preparada. Era mi salón, la lámpara con la pantalla rasgada, la estantería con libros que aún olían a tinta fresca, el sillón donde solía leerle cuentos a Clara cuando era bebé. Abrí mi propia transmisión en la plataforma, sin mucha esperanza, y esperé. Pese a todo, pensé que responder podía ser un error. En el peor de los casos, pensaba, podría al menos ofrecer una versión que no fuera solamente lágrimas y justificaciones. El chat explotó. Al principio, muchos no sabían si entrar a mi sala y verían a la mujer acusada. Otros usaron alias para insultar. Y en medio de ese bullicio, sucedió algo inesperado: entró Clara en la transmisión. Apareció en la pantalla pequeña, con la misma iluminación fría que en su transmisión anterior. No voy a permitir que mienta, dijo, y su voz se cortó entre la respiración. Yo respiré, notando cómo mi cuerpo reaccionaba, el pulso acelerado, la garganta seca, un temblor en la mano derecha. Pero también había una claridad nueva, como quien encuentra un mapa en un bolsillo que creía vacío. Hablé con calma. No alcé la voz. Empecé. Leí fragmentos de cartas que había escrito al día siguiente de muchas peleas, textos donde pedía ayuda, donde explicaba decisiones. Leí el extracto bancario donde figura una transferencia considerable que hice para pagar algo que ella necesitaba. No como defensa moral, sino como datos que completaban la imagen.
La transmisión no fue un duelo. Fue un diálogo público forzado, con espectadores que no dejaban de comentar. En un momento, alguien en el chat preguntó, ¿dónde estaba realmente Clara cuando tenía 12 años? Y eso abrió una herida que ni yo ni ella habíamos explorado en público. Admití que hubo noches en que la dejé con la abuela porque tenía miedo de que si me quedaba, alguien terminaría herido, que en el intento de protegernos había elegido la huida como estrategia primordial. Dije también que muchas veces, en mi deseo de que ella no repitiera los ciclos, sugería gestos que ella interpretó como frialdad. No busqué excusas. Busqué humanidad. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En medio de la transmisión, mi hermana Ana escribió en el chat y pidió la palabra. Entró en vivo conmigo. Ana habló de las noches en que me vio llorar en el portal, de los momentos en que intenté pegar las piezas. Habló de una llamada que nadie sabía, cuando, años atrás, recibí una amenaza, no solo palabras, que me hizo huir por mi vida y que nunca logramos documentar porque la fiesta del poder judicial y la burocracia nos dejó sin un registro formal. Habló de un cúmulo de circunstancias, el miedo, las llamadas que nunca se contestaron, la falta de apoyo. Ana no justificaba nada que no debiera ser justificado, simplemente completaba el relato con bloqueos que yo no tenía la fuerza de exponer sola. La transmisión tomó un giro que no controlábamos, algunos espectadores reaccionaron con empatía, otros con incredulidad. Clara, por su parte, se defendía con fuerza, con esa violencia dialéctica que solo los heridos manejan con destreza. Dijo cosas duras. Me acusó de usar sufrimiento como escudo. Yo acepté el reproche. Confesé mis fallos sin dramatismo. Y entonces, en la pantalla, ocurrió algo que cambiaría el curso de lo que pensé que sería solo una sesión de reproches. Un mensaje privado llegó al chat de la transmisión, documentos adjuntos, cuentas bancarias y recibos de la fundación de Clara. La sala se volvió algodón en mi cabeza. Nadie esperaba ese archivo, y sin embargo estaba ahí. Lo abrí temblando. Lo que vi fueron transferencias de dinero desde una cuenta que Clara administraba hacia números desconocidos, recibos de donaciones solicitadas por supuestas causas y que no tenían justificación. No sé si fue el cansancio de tanto dolor o la necesidad de entender, pero en ese momento algo se me desvió, la venganza que ella había preparado estaba empezando a perder su pureza. Hay un punto en toda historia donde el que acusa puede convertirse también en el acusado. Y la transmisión, con la velocidad diabólica de la red, no distinguía entre dolor legítimo y manipulación. Cuando los documentos aparecieron, algunos espectadores empezaron a acusar a Clara de fraude. Ella se enojó y negó, casi con la furia del que ve su mundo desmoronarse. «Esos son calumnias», gritó. Yo miré los números, los recibos, y sentí una punzada en el corazón que no sabía si era sorpresa o traición. No voy a decir aquí que tenía pruebas irrefutables de que Clara había estado lucrando con su victimismo. Lo que sí digo con certeza, la transmisión dejó de ser solo un duelo entre madre e hija y se convirtió en un escaparate de asuntos que ninguno de los dos hubiera querido exponer. La venganza, ahora, había servido doble porción. Clara me humilló con su correo, y la verdad que emergía en vivo empezaba a señalar que ella también jugó un papel en esta maquinaria de dolor. Sentí un impulso de protegerla. Sí, es paradójico, proteger a quien te ha humillado. Llamé a la policía cibernética por instinto y también por necesidad, quería frenar la circulación de documentos sin contexto. La policía me pidió paciencia y pruebas. Mientras tanto, las redes seguían su curso voraz. Comentarios, fragmentos, análisis, acusaciones. En medio de todo, yo me vi otra vez forzada a elegir entre dos caminos, usar esas pruebas para destruirla públicamente o tratar de recuperar algo que no fuera venganza pero sí justicia. Casi sin pensar, cerré la transmisión y llamé a Clara por teléfono. Respondió. La conversación fue un hilo de cuchilladas suaves, reproches, silencios, llantos. Al final de la llamada, ninguna de las dos había ganado, pero algo se había movido. Hubo un pacto tácito, esta vez, nos daríamos un tiempo para hablar y revisar documentos. No sería una reconciliación milagrosa, pero sí una tregua, dejaríamos que los hechos hablaran. La venganza se había servido en vivo, sí, pero había abierto también un camino, oscuro y lleno de piedras, hacia una verdad más compleja. Si esto te está removiendo, compártelo. A veces compartir una historia así ayuda a quien la vive a no sentirse tan solo. Y si quieres seguir escuchando cómo se desenvuelve esto, no olvides suscribirte. Quedan capítulos que contar y lecciones que aprender.
La tregua no fue paz. Fue un rato tenso en el que las dos partes comenzaron a reunir pruebas, a pedir cuentas y a tratar de comprender los límites que habíamos cruzado. La comunidad, como una jauría curiosa, seguía observando. Hubo inspectores de la fundación a la que Clara había asociado su nombre, gente que donó en su momento pidió explicaciones, y la policía especializada empezó a hacer preguntas que olían a verdad incómoda. Pasé días enteros revisando extractos bancarios, pidiendo a bancos informes, leyendo correos antiguos con una lupa que quería entender cada gesto. El trabajo fue agotador, levantar papeles era como levantar piedras. Pero había otro trabajo más interno y costoso, preguntarme por qué, durante años, preferí el silencio y la protección a la transparencia. La terapia se volvió una bitácora en la que registré lo que me avergonzaba. Descubrí que el miedo a enfrentar la verdad me había vuelto cómplice de mi propia culpa. Clara, por su parte, no estaba en una posición moral inmaculada. A veces la veía en la ventana de su piso, en su mirada había una mezcla de rabia y necesidad de control que, con frecuencia, buscaba fuego donde no había sino brasas. Al indagar en los documentos, salieron a la luz cosas que la complicaban, campañas de recaudación con fines poco claros, facturas sin respaldo, narrativas dramáticas que terminaban en cuentas bancarias que no siempre justificaban los gastos. No sé si todo era malversación o simplemente una mala gestión tomada por la impulsividad de alguien que no sabía administrar la fama del dolor. Pero había suficientes indicios para sembrar dudas. La decisión que tomamos, después de largas conversaciones con mediadores y con la policía, fue la menos espectacular: convocar a una mesa pública, con 2 representantes de la comunidad, un abogado, la policía cibernética y 2 periodistas que aceptaron moderar a cambio de transparencia. No queríamos que esto se convirtiera en un show, sino en un ejercicio público de rendición de cuentas. Lo que en otro escenario habría sido una derrota, ahora lo concebimos como la única posibilidad de salir del bozal de la humillación. La convocatoria fue rara: mesa abierta, verdad y responsabilidades. La sala municipal estaba pequeña, con el olor a café quemado y a sillas de plástico. La televisión local vino, y también gente del barrio que quería entender. Clara llegó con una chaqueta oscura, los ojos protegidos por anteojos de sol. Yo llevaba un vestido sencillo que me hacía sentir contenida. El efecto fue un duelo de poses y heridas. Subí al estrado con el sonido de mi propio pulso, con la memoria física del correo y con los papeles que presentaría. Se empezaron a leer cuentas. Se presentaron recibos que Clara explicó con voz viva: esto fue para pagar la impresión de folletos, decía. Otros recibos, a continuación, mostraban transferencias a cuentas de empresas con nombres opacos. Se habló de transparencia, de la necesidad de separar la palabra emocional de la prueba contable. La policía explicó que se abriría una investigación formal para aclarar cualquier irregularidad. No fue un veredicto inmediato. Fue un acto de contabilidad emocional y financiera. Algo ocurrió durante la segunda mitad del encuentro que nadie previó: Clara se quebró. No la vi llorar, vi algo más antiguo, la niña que esperaba que yo volviera y que me guardó rencor por eso. Empezó a hablar de su soledad con una sinceridad que, por primera vez, no buscaba destruir sino ser escuchada. Contó noches en que la ausencia se volvió ruido, en que la abuela hizo lo que pudo, en que construyó estrategias de supervivencia que no pasaban por la confianza. En su relato, reconoció que hubo cosas que no manejó bien y que a veces el dolor le pareció una forma de autoridad que le permitía no mirar hacia adentro. Admitió errores y pidió, con voz quebrada, un proceso de aclaración. No soy una mujer salvadora, ni pretendo serlo. Pero esa noche, cuando la sala respiró un poco más profunda, algo cambió: la venganza que por un tiempo había tenido la forma de un correo y luego la de una transmisión, ahora se transformó en una mesa donde la verdad se discutía con papeles y testimonios. No fue catártico. Fue burocrático y doloroso. Fue lo único que podía sostenerse frente a la inmediatez voraz de las redes. Llegaron cartas de personas que Clara había ayudado antes, testimonios que hablaban de una joven apasionada, de proyectos genuinos que se habían beneficiado a gente real. Llegaron también acusaciones de gente que dijo sentirse estafada. En medio de esa tormenta, nuestra familia tuvo que sentarse con el notario, con la policía y con un mediador. La tarea fue ordenar: ¿qué era verdad? ¿Qué era oportunismo? ¿Qué era dolor legítimo y qué era manipulación? En las noches, cuando la ciudad dormía y las luces de la calle se plegaban, pensaba en la palabra venganza. La venganza se sirve en directo y nadie puede imaginar cuán vieja es cuando finalmente llega a la mesa. Comprendí que la humillación no era un arma exclusiva de los hijos,
la humillación también podía infligirse desde la omisión y desde la protección malentendida. Comprendí que ambos habíamos usado herramientas que no serían. Eso no exime a Clara de responsabilidades ni me exonera a mí. Solo marca la complejidad humana, heridas que se devoran unas a otras. En la mesa pública, decidimos abrir las cuentas de la Fundación de Clara Auditoría. Fue un golpe duro para ella, pero fue necesario. En paralelo, asumí públicamente que tenía fallos y pedí disculpas sin teatralidad, soltando la voz como quien deja caer un saco pesado. No sé si alguien me creyó, y quizá no importa tanto. Lo que sí vi fue cómo la gente empezó a cambiar el tono, la curiosidad del principio fue mutando hacia algo más parecido a la necesidad de cierre. La venganza se había servido en vivo, la contrapartida humana era buscar reparación y verdad. Aquel proceso tomó semanas. La auditoría encontró irregularidades técnicas, errores administrativos y, en algunos casos, desviaciones que requerían investigación. No puedo, con honestidad, decir que Clara no tuvo ninguna culpa. Pero tampoco puedo seguir alimentando la narrativa de que fui la víctima inocente, cometí faltas que eran reales, y la niña que fui se confundió con la mujer que debía ser. Si esto te está resultando intenso, compártelo con alguien que entienda el peso que tienen las palabras en las familias. Y si quieres seguir escuchando, suscríbete, la historia no termina aquí. Cuando todo esto comenzó, la palabra humillación era un látigo que me marcó. La humillación vino en forma de correo y luego se sirvió en vivo, como un plato escarchado que se ofrecía a una audiencia sedienta. Lo que vino después no fue un ajuste de cuentas simple ni un final de novela, fue la lenta recomposición de fragmentos rotos, una tarea que no tiene atajos ni titulares felices. La investigación siguió su curso. Clara asumió errores administrativos, hubo sanciones y la devolución de algunos fondos a las cuentas de quienes habían donado con expectativas claras. Hubo también quien rechazó su explicación. La vida pública de ambos quedó tachada por un periodo. Mi trabajo en la biblioteca fue objeto de una revisión moral que, por fortuna, no concluyó en despido. Algunos dejaron de mirarme con respeto, otros, al verme en la mesa pública, me hablaron con una mezcla de lástima y alivio. Nada fue igual. Todo quedó marcado. Pero la parte que más me costó fue la que se jugó en las noches en que Clara y yo teníamos que construir algo que ni el correo ni el streaming habían podido destruir por completo, la posibilidad de un diálogo humano. Después de la mesa, acordamos vernos sin cámaras. Fue una decisión difícil, un acto de coraje menor pero necesario. Nos citamos en un bar de la calle Argumosa que huele a fritura y a café viejo. La primera vez que la vi cara a cara, sentí la niña que había sido y la mujer que se convirtió chocando en el mismo pecho. Hablamos durante horas. No fue una sesión de terapia condensada, fue, más bien, un inventario de heridas reales. Te odio, a veces, me dijo en un momento. Pero también te necesito, aunque sea para odiarte con fundamento. Le dije que la entendía más de lo que había sabido admitir. Le conté cómo había pegado parches a mi historia con promesas que no pude cumplir, cómo había pensado que la protección era dejarla con alguien que supiera aguantar la tempestad. Ella escuchó y, en un lapso, no me arrojó otra frase punzante. Fue un silencio que valía mucho. La reparación no fue grandiosa. Prefiero creer que la verdadera venganza, la de quien quiere lastimar, no debe ser celebrada. Pero también hubo justicia. Clara devolvió lo que no pudo justificar, pidió disculpas públicas por el correo y por la transmisión inicial, y se comprometió a gestionar la fundación con mayor transparencia. Yo, por mi parte, trabajé en la capacidad de expresar mis ausencias con palabras, sin esconderlas detrás de la culpa o de la literatura. La venganza se sirvió en vivo, sí. Pero la lección más profunda no fue sobre quién tenía razón o quién debía ser aplaudido. Fue sobre cómo la necesidad de ser vistos puede convertir el dolor en arma y cómo la honestidad, aunque tarde, puede abrir posibilidades de reparación. Aprendí que el silencio maternal no siempre es protectivo, a veces es una forma de violencia. Aprendí que la exposición pública puede servir tanto para destruir como para catalizar la verdad. Aprendí, también, que la humildad no es solo pedir perdón, sino cambiar los patrones que producen dolor. Han pasado meses desde aquella ola. Clara y yo no somos confidentes diarios, tampoco somos enemigos irreconciliables. A veces vamos a caminar por el retiro y hablamos de las cosas pequeñas, la música que nos gusta, los libros que consideramos absurdos. Otras veces no hablamos y eso está bien. La herida queda, como una cicatriz que se nota cuando hace frío, pero no duele siempre. En la biblioteca,
La gente llega y pide recomendaciones. Me miran con otros ojos, algunos perdonan, otros siguen juzgando. He aprendido a vivir con esa mirada y a responder con honestidad en lugar de defensas automáticas. Si algo puedo dejar como reflexión, es que la venganza que se sirve en vivo es una manifestación extrema de un dolor que no fue atendido. Atender el dolor antes de que se vuelva arma es una tarea que requiere valentía y labor. No quiero decir que el perdón sea siempre posible, ni que la reparación sea inmediata. Pero sí creo que la exposición pública, cuando pretende sustituir a la conversación íntima, es peligrosa. Y también creo que la verdad, aunque duela, puede ser trabajada. Cierro este relato con una invitación: si en tu familia hay silencios que te gobiernan, empieza por hablar en la noche, a solas, con la verdad que te pesa. No esperes a que otro escriba el correo que cambie tu vida. Y si te resuena esta historia, dale like, compártela y suscríbete. Estoy leyendo cada comentario y prometo que volveré con más relatos que nos ayuden a entender las costuras humanas. La venganza se sirvió en vivo, y la cena fue amarga. Pero entre los platos rotos empezamos a barrer y, poco a poco, a poner las piezas en cajas que sirvieran para recordar, no para repetir.